La vibración. Todo vibra, y la creación de la realidad, la historia, no es solo una sucesión de eventos registrados en pergaminos y códices antiguos, es también la sombra de todo aquello que ha sido silenciado. Detrás de cada gran civilización, más allá de los templos y las bibliotecas que ardieron en llamas, existe un conocimiento que fue deliberadamente ocultado, borrado de los anales del tiempo, confiscado por quienes entendieron que el verdadero poder no es la fuerza ni la riqueza, sino el dominio de la vibración. Las palabras que estás a punto de leer no son nuevas, pero sí han sido escondidas, prohibidas o tergiversadas. Son fragmentos de una verdad dispersa, diseminada en textos secretos, en susurros de místicos perseguidos, en los cánticos de quienes comprendieron que el sonido no es solo sonido, sino la estructura misma del universo. Desde la India hasta el altiplano andino, desde las escuelas esotéricas de Alejandría hasta los monjes tibetanos que custodian mantras no escritos. La humanidad ha intentado preservar la clave más antigua y fundamental. Todo es vibración. Los antiguos textos védicos declaraban que el universo surgió de una única sílaba, un sonido primordial cuya reverberación aún recorre cada rincón de la existencia. En el Génesis hebreo se nos dice que Dios dijo, «Hágase la luz», y la luz se hizo. Génesis 1:3, un pasaje que revela una verdad oculta tras el velo de lo literal. La palabra crea, la vibración manifiesta, el sonido ordena el caos. Pero no se trata solo de textos religiosos. En los papiros de Tebas se hallan inscripciones que narran cómo los sacerdotes egipcios usaban la entonación de ciertas palabras para abrir puertas entre mundos. Y en los evangelios gnósticos, Jesús habla no de un Dios casteador, sino de un principio sonoro, una frecuencia que libera a las almas atrapadas en la ilusión del demiurgo. No es coincidencia que la historia de la humanidad esté marcada por la censura del sonido y la vibración. Cuando los cátaros fueron exterminados en la Ubera, no solo se aniquiló una secta residente del cristianismo, sino también su canto vibracional secreto, un himno que, según los relatos de inquisidores horrorizados, hacía que los ajusticiados no gritaran, no sintieran dolor, sino que se sumieran en una paz inquebrantable mientras el fuego los consumía. Cuando las brujas fueron perseguidas en Europa, no se quemaban solo mujeres. Se erradicaba el conocimiento de la entonación, del ritmo, del uso vibracional de la voz para alterar la realidad. Nos hicieron creer que el mundo es un lugar sólido y material, que los eventos suceden al azar, que las palabras son simples expresiones sin efecto alguno. Pero las civilizaciones antiguas sabían que la realidad es mareable, que el destino es un eco de la vibración que emitimos, que la existencia entera responde a frecuencias invisibles. Este libro es un viaje a través de ese conocimiento perdido. Se revelarán verdades que han sido censuradas en grimorios medievales, prohibidas por concilios eclesiásticos, ocultadas por hermandades secretas. Nos adentraremos en el uso vibracional del nombre verdadero, en las melodías sagradas que alteran el cuerpo y el alma, en la manipulación vibratoria que las élites han utilizado durante siglos para someter a las masas a través de la música, el lenguaje y el miedo. Cada capítulo desgranará un misterio, un fragmento de lo que alguna vez fue un conocimiento unificado, hasta que el mundo lo convirtió en pedazos dispersos. Pero este libro no es solo para leer, es un manual de transformación vibracional. Aquí, no solo se explorará la teoría, sino que se revelarán técnicas ocultas, prácticas erradas y métodos ancestrales para reprogramar la energía, modificar la realidad y acceder a estados de conciencia que han sido deliberadamente sellados. Cada palabra resonará en el lector como una campana sutil que despierta la memoria dormida. Porque todo este conocimiento no es nuevo, solo ha sido olvidado. La vibración no es un concepto místico abstracto, es la base misma de la existencia. Y al comprenderla, al manipularla con intención, la humanidad puede recuperar el poder que le fue arrebatado.
Esta es la razón por la que este libro existe, no para informar, sino para despertar. Quien se adentre en estas páginas debe saber que, una vez que el conocimiento vibracional entra en su conciencia, ya no podrá deshacerlo, porque el sonido no solo crea el universo, también destruye las mentiras que lo han mantenido encadenado, que las palabras resuenen, que la vibración revele lo que ha estado oculto. El viaje comienza ahora. El gran engaño de la vibración, cómo manipula nuestra realidad y cómo despertar. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 90% que visita en nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. Estás listo para transformar tu vida. Capítulo 1. Todo es vibración. Pero, ¿qué significa realmente? No hay silencio en el universo. Incluso en la aparente quietud de los espacios vacíos, donde la luz se difumina en la negrura infinita, hay una vibración pulsante, un latido sutil que atraviesa cada rincón de la existencia. No es un concepto, no es una metáfora, es la esencia misma de la realidad. Desde el susurro de los vientos estelares hasta el murmullo inaudible de los átomos, todo vibra. Lo hicieron los primeros alientos del cosmos y lo sigue haciendo cada partícula que conforma lo que llamamos mundo. Pero entender esta verdad es solo el umbral de un conocimiento más profundo, uno que ha sido relegado al olvido porque su dominio implica poder, porque quien comprende la vibración comprende también su capacidad de alterar lo que parece inmutable. Los antiguos sabios no hablaban de materia como algo sólido e independiente. En los textos védicos se enseña que la existencia no es más que maya, una ilusión en movimiento, y que todo lo que percibimos es solo una expresión de una vibración primordial. En el Sefer Yetzirah, el más antiguo de los tratados cabalísticos, se afirma que el universo fue tejido con letras vivientes, sonidos cerrados que dieron forma a todo lo que es y será. No se trata solo de una cosmogonía mitológica, sino de un principio operativo que, cuando es comprendido, otorga la llave para moldear la realidad. Pero, ¿qué significa que todo es vibración? Significa que nada está separado de nada. Significa que la aparente diferencia entre pensamiento y materia es solo una cuestión de frecuencia, que el cuerpo, las emociones y la mente son distintas densidades de un mismo flujo vibracional. Significa que la vida no es un azar ciego, sino un eco de la energía que emitimos. Y si todo en la existencia vibra, entonces cada cosa que experimentamos no es más que la resonancia de lo que llevamos dentro. Esto lo entendieron los eseños cuando se retiraron al desierto con la convicción de que la pureza vibracional los acercaría al conocimiento divino. Lo sabían los místicos sufíes cuando giraban en sus danzas, creando un vórtice de energía en el que la conciencia se expandía. Y lo entendieron los constructores de templos sumerios cuando diseñaban sus estructuras basándose en armonías, numéricas que no eran solo estética, sino resonancia pura. Todo vibra, y esa vibración es el idioma secreto con el que el universo responde. El antiguo texto tibetano conocido como el Bardo Todol, erróneamente llamado Libro Tibetano de los Muertos, instruye a los moribundos a reconocer los sonidos y luces que emergen en el tránsito entre la vida y la muerte. Estos sonidos no son figurativos, son vibraciones reales que determinan el destino del alma. Aquellos que no pueden sostener una vibración elevada quedan atrapados en ciclos de renacimiento, mientras que quienes logran sincronizarse con la frecuencia superior son liberados del samsara. Lo mismo ensinaba el Corpus Hermeticum en los textos prohibidos que sobrevivieron a la destrucción de la biblioteca. De Alejandría, quien entienda la vibración, entenderá el todo, y quien la controle, controlará su destino. Pero si la vibración es la clave de la existencia,
también lo es de la manipulación de la realidad. Las grandes civilizaciones sabían que los sonidos podían elevar la conciencia o someterla, que el ritmo de los tambores en una guerra alteraba el estado mental del guerrero, que ciertos cánticos podían inducir trance o sanación. En las pirámides de México se han encontrado vestigios de rituales en los que se usaban cavernas con propiedades acústicas especiales para amplificar los efectos de las ceremonias chamánicas. En Mesopotamia, los sacerdotes babilonios usaban tonos específicos en los templos para atraer la presencia de los dioses. Y en la Edad Media, la Inquisición prohibió ciertos cantos litúrgicos porque se decía que llevaban a estados de éxtasis que hacían innecesaria la intermediación de la Iglesia. Nos han hecho creer que la música es solo entretenimiento, que el lenguaje es solo comunicación, que la voz es solo sonido. Pero el Grimorio Verum advierte que cada palabra pronunciada con intención genera una vibración que reverbera en planos invisibles. Y no se trata solo de magia ritual. Las escrituras taoístas enseñan que cada órgano del cuerpo humano resuena con una frecuencia específica, y que la enfermedad no es otra cosa que un desajuste vibracional. Por eso, los antiguos médicos chinos no solo recetaban hierbas, sino también entonaciones específicas para armonizar la energía interna. Pero si la vibración puede sanar y crear, también puede destruir y encadenar. En el templo de Delfos, las sacerdotisas pitonisas no hablaban de manera comprensible. Emitían sonidos que eran interpretados por los sacerdotes, pues se creía que las palabras humanas comunes corrompían la pureza de la vibración divina. Lo mismo afirmaban los quienes transmitían sus conocimientos oralmente porque entendían que los escritos encerraban las vibraciones en símbolos muertos, despojándolos de su poder. Toda esta sabiduría ha sido sistemáticamente eliminada del conocimiento popular porque quien controla la vibración controla la conciencia colectiva. Los cátaros lo comprendieron y fueron erradicados. Los templarios exploraron su uso y fueron exterminados. Los gnósticos intentaron preservar su esencia, pero fueron silenciados. Sin embargo, la verdad siempre encuentra grietas por donde filtrarse. Se oculten las letanías de los monjes que aún resisten en los monasterios olvidados, en los cánticos de tribus que han mantenido sus rituales a pesar de la modernidad, en los documentos prohibidos que aún reposan en archivos inaccesibles. Ahora que has leído estas palabras, la vibración de su mensaje ha entrado en ti. La cuestión ya no es si todo vibra, sino qué harás con este conocimiento, porque la realidad no está escrita en piedra, sino en sonido, y quien afina su frecuencia, afina su destino. Capítulo 2. La vibración del alma y el destino. Cada ser emite un canto, no el que resuena en las cuerdas vocales, ni el que los oídos pueden percibir, sino una melodía que nace en lo profundo del ser y se extiende más allá del cuerpo, más allá del tiempo. Es un eco de su origen, una estela vibratoria que se entrelaza con el tejido del universo. Esa melodía es el alma, y su vibración es el mapa del destino. Desde las culturas más antiguas hasta las tradiciones esotéricas perseguidas, ha existido la certeza de que el destino no es un camino impuesto desde afuera, sino la consecuencia directa de la vibración que cada alma sostiene. El bardo, todo el tibetano, enseña que, al morir, el alma atraviesa un río de sonidos y luces, y que su capacidad para ascender o descender depende de su frecuencia interna. Quien vibre en la luz, verá la luz, advierte en sus páginas, mientras que aquel que esté atrapado en frecuencias densas será arrastrado de vuelta a la rueda del sufrimiento. Este conocimiento, siempre considerado peligroso por las estructuras de poder, se preservó en los susurros de los sabios, en los versos de los poetas místicos, en los cánticos de los chamanes que nunca permitieron que su saber fuera escrito. En la tradición de los esenios, se creía que la pureza del alma debía mantenerse no solo en actos y pensamientos, sino también en la resonancia energética del ser. Sus rituales de purificación no eran meras abluciones de agua, sino
procesos vibracionales donde la voz y la respiración eran empleadas para alinear la frecuencia del espíritu con su origen divino. No muy lejos de esa enseñanza, los textos sufíes narran que en el mundo invisible existen nombres vibracionales que determinan la esencia de cada ser. Rumi escribió: «No eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota». Pero el océano solo se reconoce a sí mismo cuando su vibración es clara, cuando su canto interior no está distorsionado por el ruido del mundo. Los gnósticos hablaban de la melodía del pleroma, una sinfonía primordial que vibraba en perfecta armonía hasta que el demiurgo creó el mundo de la materia, generando disonancias que atraparon a las almas en el olvido. Según los evangelios apócrifos, Jesús no solo enseñaba palabras de sabiduría, sino que también pronunciaba sonidos secretos que resonaban en la estructura del alma y despertaban recuerdos olvidados. «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Juan 10 y 27. Pero esta no es una simple metáfora, es una alusión a la vibración del alma que reconoce su verdad cuando escucha la frecuencia correcta. Si todo lo que somos vibra, entonces nuestro destino no es más que la consecuencia de nuestra frecuencia. Y si nuestra vibración cambia, nuestro destino también lo hace. Esta es la clave que la humanidad ha ignorado. Creemos que el futuro es algo incierto, moldeado por factores externos, por la suerte, por fuerzas que están fuera de nuestro control. Pero los iniciados sabían que el destino es solo el reflejo de la resonancia interna. Los cátaros, al ser quemados en la hoguera, cantaban himnos con una vibración tan elevada que los testigos aseguraban que el fuego tardaba más en consumirlos. No temían la muerte, porque su vibración ya estaba sintonizada con la luz. Los monjes tibetanos que han practicado el pova, la técnica de la transferencia de la conciencia, afirman que al momento de morir pueden dirigir su energía hacia planos superiores simplemente elevando su vibración interna. Y los chamanes amazónicos, en sus viajes de ayahuasca, dicen que ven las almas como hilos de luz que resuenan con diferentes melodías, algunas puras y brillantes, otras pesadas y enredadas en la sombra. Lo que nos sucede no es casualidad. Las mismas experiencias parecen repetirse en nuestras vidas porque la vibración del alma las atrae una y otra vez. Quien vive en la frecuencia del miedo atraerá situaciones que refuercen ese miedo. Quien vibra en la carencia experimentará escasez una y otra vez. Y quien sostiene la vibración del amor y la gratitud verá abrirse entes y caminos que antes parecían imposibles. Esta es la ley del eco, 16-18, vibracional, conocida en las antiguas escuelas místicas pero negada por las doctrinas de control. No se trata de un castigo divino ni de una recompensa arbitraria. Es simplemente una correspondencia natural. Así como una cuerda de guitarra vibra cuando otra cuerda afinada en la misma nota es tocada, el universo responde a la frecuencia que emitimos. Los antiguos egipcios entendían esto al punto de que no concebían la muerte sin una preparación vibracional adecuada. El libro de los muertos egipcio menciona que el alma debe conocer su tono secreto para atravesar las pruebas del más allá. Y en los relatos de los antiguos druidas se dice que los bardos más sabios podían ver el destino de una persona simplemente escuchando la resonancia de su voz, porque en ella estaba cifrada la frecuencia de su espíritu. Pero aquí está la revelación más importante. La vibración del alma no es estática. Puede cambiar, puede elevarse, puede transformarse. Así como el fuego purifica los metales, la vibración puede ser refinada, ajustada, armonizada. Y cuando esto sucede, el destino también cambia. No hay cadenas irrompibles, no hay caminos predestinados de los que no se puede escapar. Solo hay frecuencias que se repiten hasta que decidimos emitir un nuevo sonido. En la tradición esotérica persa se dice que cada alma tiene una nota particular dentro de la gran sinfonía de la creación. Si esa nota está desafinada, la vida se llena de obstáculos y confusión. Pero si el alma logra recordar su sonido original,
todo se alinea. ¿Y cómo se logra esto? A través de la conciencia, 18:5, de la intención, del acto cerrado de sintonizarse con la vibración correcta. El mundo nos ha programado para olvidar nuestra frecuencia natural. La educación nos impone ritmos ajenos. La sociedad nos obliga a vibrar en miedo, en urgencia, en ansiedad. Pero hay quienes han logrado recordar. Hay quienes han afinado su alma hasta convertir su vida en un canto armonioso. No son dioses, no son elegidos. Son simplemente aquellos que entendieron que la vibración lo es todo. Si el destino es solo un eco de nuestra vibración, entonces la pregunta no es qué nos espera en el futuro. La pregunta real es, ¿qué estamos emitiendo ahora mismo? Capítulo 3. Las frecuencias olvidadas y la manipulación de la realidad. El mundo en el que vivimos no es solo materia. Es una orquesta de vibraciones en la que cada frecuencia dicta la forma y el comportamiento de la existencia. Pero no todas. Las melodías son libres. A lo largo de la historia, el conocimiento sobre la vibración ha sido cuidadosamente ocultado, fragmentado y manipulado por aquellos que comprendieron su poder. Porque quien controla la frecuencia de una civilización controla su realidad. Hubo un tiempo en que la humanidad vibraba en armonía con el cosmos. Los templos de piedra no eran solo monumentos, sino resonadores diseñados para amplificar estados de conciencia. Los cánticos sagrados no eran solo plegarias, sino fórmulas vibracionales que modulaban la percepción del tiempo y el espacio. Se creía que los sonidos podían abrir puertas invisibles, sanar enfermedades, modificar el pensamiento y conectar al ser humano con planos superiores. Pero ese conocimiento fue deliberadamente suprimido. En la antigua Mesopotamia, los sacerdotes babilonios utilizaban entonaciones específicas para invocar presencias invisibles, estableciendo contacto con lo que llamaban los Anunnaki, aquellos que descendieron del cielo. La vibración de sus cánticos era considerada tan poderosa que solo unos pocos podían recibir la enseñanza. Algo similar ocurría en el Egipto faraónico. Los sacerdotes no solo recitaban palabras, sino que emitían sonidos específicos que resonaban con la arquitectura de los templos, creando efectos que hoy apenas podemos imaginar. Pero con el tiempo, este conocimiento fue sellado. Lo que alguna vez fue de acceso libre se convirtió en secreto, y lo que no pudo ser ocultado fue distorsionado. En algún punto de la historia, las frecuencias fueron alteradas, desviadas de su propósito original. No fue un accidente, fue una manipulación sistemática. Uno de los cambios más sutiles y devastadores ocurrió en el mundo de la música. Durante siglos, la afinación natural se basó en la frecuencia de 432 hercios, una vibración que resuena con los patrones armónicos de la naturaleza. Pero en 1939, tras insistentes presiones, se estableció 440 hercios como el estándar de afinación musical. Esta modificación, aparentemente inofensiva, tuvo efectos profundos en la percepción y el estado emocional de la humanidad. El tono de 432 hercios se alinea con la vibración de la Tierra, con la resonancia de los cuerpos celestes, con el flujo natural de la energía vital. El tono de 440 hercios, en cambio, introduce una leve distorsión, un ajuste que altera la coherencia del cuerpo y la mente, desconectando a la humanidad de su sincronía original. Este cambio no fue casual. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, fue uno de los principales impulsores de la modificación. Entendiendo que la música afinada en esta frecuencia generaba mayor agitación y predisposición a la manipulación, fue solo una decisión estética o un experimento vibracional a escala global. La respuesta se encuentra en los efectos que produjo. Las frecuencias musicales dejaron de sanar y comenzaron a fragmentar la psique colectiva. Pero la música no fue el único frente en esta guerra vibracional. Las palabras mismas, el lenguaje con el que nos comunicamos, han sido moldeados para restringirnos la capacidad de percepción. Cada palabra es un código vibratorio,
un pulso que se inserta en la mente y resuena en el campo energético. Por eso, en las antiguas escuelas de misterio, el lenguaje se consideraba un poder sagrado, y las palabras eran usadas con intención precisa. Las civilizaciones iniciáticas entendían que el sonido no solo describe la realidad, sino que la construye. En la Cábala hebrea se enseña que el universo fue creado a través de las combinaciones de letras y sonidos sagrados, y que pronunciar ciertas palabras en la frecuencia adecuada puede alterar la estructura misma de la existencia. Esto no es un mito. En antiguos rituales mágicos de los pueblos celtas, se prohibía pronunciar ciertos nombres de los dioses sin la preparación adecuada, pues se creía que invocarlos sin la vibración correcta podía desatar fuerzas incontrolables. A lo largo de los siglos, las grandes tradiciones espirituales han hablado de la importancia de la vibración en la oración. En el cristianismo primitivo, los monjes del desierto practicaban un canto conocido como esicasmo, en el que repetían: «La oración, Señor, ten piedad», con una entonación que generaba un estado alterado de conciencia. Algo similar ocurre en el Islam, donde el recitado del Corán no es una simple lectura, sino una recitación melódica que sigue patrones vibracionales específicos. Si la vibración afecta la percepción, entonces manipular la vibración de un pueblo significa controlar su forma de pensar, de sentir y de actuar. Esto lo sabían las civilizaciones antiguas, lo entendieron los faraones, lo aplicaron los emperadores. Y en la era moderna, la manipulación vibracional se ha convertido en una herramienta invisible pero omnipresente. Los medios de comunicación, el entretenimiento, la publicidad, las redes sociales, todo está calibrado para mantener la frecuencia colectiva en un estado de confusión, miedo y dependencia. La saturación de información genera ruido vibracional, impidiendo que las mentes puedan alinearse con su frecuencia interna. Los tonos con los que 2449 nos bombardean a diario no son accidentales, sino una arquitectura diseñada para mantener a la humanidad atrapada en un rango vibratorio que le impide despertar. Sin embargo, hay grietas en el sistema, en monasterios, ocultos, en tribus que han resistido la colonización, en manuscritos que han escapado la censura. Aún se conservan los secretos de la vibración original. Hay quienes han aprendido a desafiar la manipulación, a reafinar su frecuencia, a volver a emitir el sonido perdido. Las claves están en todas partes, en el murmullo del agua, en la resonancia de los tambores de los chamanes, en el canto de los derviches que giran hasta disolver su ego en el sonido. Lo que han intentado ocultarnos es que no estamos condenados a vibrar en la frecuencia impuesta. Podemos recordar, podemos ajustar nuestra melodía interna, podemos recuperar el conocimiento que nos fue robado. Si todo es vibración, entonces la verdadera libertad no está en las ideas ni en las estructuras sociales, sino en el sonido que elegimos sostener en nuestro interior. Porque quien controla su frecuencia, controla su destino. Y quien recuerda su verdadero tono, despierta. Capítulo 4. La música sagrada en los cantos perdidos. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha comprendido que el sonido no es solo un fenómeno acústico, sino una puerta. Cada vibración genera una forma, cada frecuencia resuena con una intención, y algunas melodías han sido usadas para elevar la conciencia, para conectar con lo divino, para abrir portales entre mundos. Pero también han existido otras, diseñadas para someter, para debilitar, para encadenar el espíritu. La música no es neutral, nunca lo ha sido. Las civilizaciones antiguas, 26 y 45, consideraban el sonido como un arte divino, una herramienta capaz de influir en la estructura misma de la realidad. En Egipto se creía que Tot, el dios de la sabiduría, había enseñado a los sacerdotes el arte de la entonación sagrada, y que ciertas vibraciones podían alterar la materia. En los templos de Karnak y Luxor, los himnos eran cantados en frecuencias específicas que resonaban con las paredes de piedra,
amplificando su impacto en la conciencia de quienes los escuchaban. Se dice que los sacerdotes egipcios podían usar ciertos cánticos para facilitar estados de trance en los iniciados, llevándolos más allá del tiempo y el espacio. Algo similar ocurría en Sumeria, donde los himnos dedicados a Enlil y Inanna eran ejecutados con patrones, 27 a 32, rítmicos que hoy apenas comprendemos. Las tablillas cuneiformes han revelado fragmentos de estos cantos, que no solo eran invocaciones religiosas, sino auténticas fórmulas de poder. Se creía que cuando se entonaban correctamente, estos sonidos podían abrir la comunicación con los dioses. En la India, los mantras védicos han sido transmitidos durante milenios como fórmulas vibracionales destinadas a modificar el estado del ser. No son solo palabras, sino ondas de energía codificadas que, al ser recitadas en la entonación correcta, activan circuitos de conciencia. En los Upanishads se menciona que el sonido primordial, Om, es la vibración del universo en su estado más puro. Y en el Rig Veda se describe cómo los sabios utilizaban los Samaveda, cantos rituales, para alterar su percepción y elevarse a planos superiores. Pero, si los antiguos protegieron estos conocimientos con tanto celo, fue porque sabían que la música también podía ser utilizada como un arma. En la Grecia clásica, Pitágoras enseñaba que la música tenía el poder de armonizar el alma, pero también de destruirla. Se dice que prohibía ciertas escalas y tonos porque inducían estados de agitación y descontrol emocional. Aristóteles, en su Política, advierte que la música no debe tomarse a la ligera, pues su influencia en la psique humana es profunda. Y Platón afirmaba que una alteración en las escalas musicales de una civilización podía significar su decadencia. Esta sabiduría fue comprendida por imperios y sociedades secretas. En la Edad Media, la Iglesia estableció un riguroso control sobre la música sacra. Se prohibió el uso de ciertas armonías porque se consideraban peligrosas para la estabilidad espiritual de la sociedad. Se eliminó la escala liria aumentada, conocida como el tritono, por su capacidad de generar disonancia y abrir estados alterados de conciencia. Pero la mayor manipulación llegó con la progresiva eliminación de los cantos cerrados originales. Los cánticos gregorianos, que en su origen estaban diseñados para inducir estados de paz profunda y conexión con lo divino, fueron modificados con el tiempo. En el Concilio de Trento, la Iglesia decidió cambiar la estructura musical de sus himnos, eliminando elementos que facilitaban estados elevados de conciencia.